2 semanas atrás aquí he hecho una enseñanza en Marcos capítulo 1 y ahí hemos visto que hay veces cuando la gente puede tener demonios, pero no se sabe. Había un hombre en la sinagoga, un hombre muy bueno, normal, familia normal, todo normal, pero en una parte de su vida no estaba bajo su control. Había algo otro. Hay gente normal hoy día, pero en una parte de su vida hay alguien que está en control, alguien que no se puede ver, un espíritu maligno. Y Jesús ha mostrado en este caso cómo liberar a esta persona. Pero ahora vamos a hablar por una cosa más grave, probablemente lo más grave en el Nuevo Testamento. Un hombre que fue poseído de más de 2,000 demonios. Un hombre poseído de más de 2,000 demonios. Eso es en Marcos capítulo 5. Vamos a empezar desde versículo 1. Vamos a ver, no se puede creer que eso es posible, pero este hombre estaba poseído. Poseído significa que este hombre estaba completamente bajo el control del diablo. Pero normalmente estos casos no son tan mucho. Normalmente la gente son normal, pero tienen problemas en alguna área de su vida. Pero vamos a ver este caso y leer. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió el de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con el espíritu inmundo. Aquí vemos de que este hombre había espíritu inmundo, como un espíritu. Pero vamos a ver que no era solamente un espíritu, pero un espíritu era, como se dice, como se llama en la Biblia, el hombre fuerte. Cada reino tiene un rey. Así, en el reino de Dios tenemos un rey, se llama Jesús. En el reino de las tinieblas hay un rey. Él se llama Satanás. En este hombre había un rey, un hombre fuerte, lo más fuerte en autoridad en este hombre. Y la Biblia dice espíritu inmundo. Pero mira, este hombre no vivía en casa. No podía vivir en casa. Vivía en sepulcros. En inglés dice en la tumba. ¿Has visto una película con un hombre que vive en una tumba? Aquí lo vemos. Vivía en los sepulcros. No en casa. No podía poner ropa sobre sí. Y mira, este pasaje lo tenemos en Marcos capítulo 5, versículo 1 hasta versículo 20, pero lo tenemos
en Mateo capítulo 8 y en Lucas capítulo 8, versículo 26 hasta 39. En 3 lugares en la Biblia tenemos lo mismo. Pero cuando leemos los 3 pasajes, podemos ver el cuadro en completo. Podemos ver en completo. Yo voy a predicar desde Marcos 5, porque aquí tenemos lo más completo cuadro, pero vamos a usar también un poco Lucas capítulo 8, porque tenemos algunos detalles importantes ahí. Por ejemplo, ahí en versículo 27, podemos ver que este hombre no vivía en casa y no podía poner ropa sobre sí. Cuando la gente no tiene paz en sí mismos, puede ser que hay una causa espiritual. El Espíritu Santo trae paz. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, ¿dónde está el reino de Dios? ¿Dónde está el Espíritu Santo? Ahí hay paz. Pero ¿dónde está un espíritu inmundo? No hay paz. Este hombre no tenía paz. No podía vivir en casa, no podía poner ropa. Vivía en sepulcros. Entonces no tenía paz en sí. Esta es una señal. Y versículo 3 dice que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aún con cadenas. Vemos otra cosa importante. Es poder sobrenatural. Cuando oramos por liberación de la gente, tenemos que saber que puede ser que ellos tienen un poder sobrenatural. Como este hombre, mira, nadie podía atarle, ni aún con cadenas. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, destruidas. Cadenas. Y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Por eso quiero decir que cuando oramos por gente poseída como este hombre, tenemos que esperar que puede suceder algo. Mucha gente cuando ora con ojos cerrados. Nunca se hace eso. Cuando ores por gente, nunca cierra tus ojos. Porque, ¡pam!, no sabes qué puede ocurrir. Cuando ores por gente, por sanidad, por liberación, siempre con ojos abiertos. No tenemos que ser religiosos cuando oramos por liberación, porque podemos pagar un precio
grande. También otra cosa que es importante, mejor cuando oramos no solos. Yo vi en mi casa con un chico ha venido 10, 11 por la noche en mi casa, yo necesito liberación. Ok, vale, pero María y los hijos han dormido. Ellos estaban pequeños en este tiempo. Y yo con este chico en una habitación. Hemos empezado a orar. Y el espíritu en este chico quería atacarme. Muy fuerte, como una bestia. ¿Entiendes? Como una bestia. Entonces, ¿yo qué podía hacer? No puedo gritar, María, ayúdame por favor. No, solamente, pero tomó mi Biblia y digo, este es la espada del Espíritu Santo. Y corto tu conexión. Y digo, aplico la sangre de Jesús, una línea de la sangre de Jesús entre nosotros. Y él no podía venir, no podía hacerme nada, no podía hacerme daño. Pero mira, tenemos que tener un sentido común. Esta es una guerra espiritual. Y tenemos que saber que no es un juego. Entramos en guerra con el reino de las tinieblas. Y el diablo nos odia. Quiere matarnos, quiere dañarnos. Por eso tenemos que ser preparados. ¿Entiende? Es importante. Por eso es mejor cuando oráis por liberación, no solamente una persona. Jesús mandaba a sus discípulos 2 por 2, no solo uno. ¿Por qué? Uno es fuerte, pero 2 son mucho más fuertes. Y si alguien prevalece sobre uno, no puede prevalecer sobre 2 o sobre 3. A veces puedes necesitar hombres fuertes porque no sabes qué va a ocurrir. Otra cosa que es importante, nunca tenéis que orar hombre por mujer o mujer por hombre, solos. Eso nunca. Por 2 cosas. Una, tentación. El diablo es tentador. Puede tentarte. A veces el diablo obra a través de mujeres y de hombres. Yo lo he visto. Y quiere tentar el ministro. Y hay muchos ministros que han caído en pecado, tentados del diablo a través de una mujer. Porque habían solos. Entonces, si yo tengo que orar por una mujer, María tiene que estar conmigo. O otra mujer o otro hombre. Nunca solos. Y número 2, necesitamos testigos. Porque a veces no sabéis qué el diablo puede poner en la mente de esta persona. Puede querer juzgarte o hacer algo, él me ha hecho daño, quería violarme o algo. Pero si hay testigos, no puede decir nada. Necesitamos sabiduría. No tenemos que ser, ¿cómo se dice?
Vale. Entonces, aquí dice, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Este hombre no tenía paz. El paz es una señal de la presencia de Dios. Cuando la fe viene, tenemos paz. El fruto de la fe es paz. El fruto del Espíritu Santo es paz. El fruto de la presencia de un espíritu inmundo es falta de paz. Este hombre no tenía paz. Entonces, cuando no tenemos paz, tenemos que saber que somos atacados del enemigo. Andaba dando voces en los montes, voces grandes, y en los sepulcros, y hiriéndose con piedras. Habéis visto, y yo también, gente que cortan las venas, ¿sí? Eso es una señal de la presencia del espíritu maligno. Porque vamos a ver que los espíritus malignos tienen 3 objetos. Número 1, robar. Número 2, destruir. Número 3, matar. Eso todo viene del diablo. Robar, destruir, matar. Como está escrito en Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón no viene sino por robar, destruir y matar. Yo he venido, dice el Señor Jesús, para darle vida abundante. Entonces uno viene para robar, otro viene para dar. Hay diferencia entre Jesús y los demonios. Mucha diferencia. Como la luz y las tinieblas. Entonces, cuando uno se corta las venas, sabes que algo no está bien. Espíritu de suicidio está ahí. Vale. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Filipenses capítulo 2, versículo 9 y 10, dice que toda rodilla va a arrodillarse entre Jesús. Y eso ocurre aquí. Cuando nosotros confesamos con fe el nombre de Jesús, el diablo y su reino está en rodillas. Por eso su nombre es tan importante, porque a través del nombre de Jesús nosotros tenemos autoridad. La autoridad espiritual es solamente en el nombre de Jesús. El poder tenemos a través del Espíritu Santo. La autoridad tenemos en el nombre de Jesús. Eso tenemos que saber. ¿Dónde está el poder? ¿Dónde está la autoridad? Porque cuando luchamos en el Espíritu, necesitamos las armas del Señor. Y necesitamos luchar con sabiduría, con autoridad, con la fe. No tenemos que ser locos, normales,
Porque el diablo no tiene temor de loca gente loca. No tiene temor de gente fanática. Él tiene temor de gente que tienen autoridad, que tienen fe, que son llenos del Espíritu Santo. Gente que conoce la palabra de Dios. La Biblia dice que la palabra de Dios es la espada del Espíritu Santo. Entonces, si queremos el Espíritu Santo que funciona a través de nosotros, necesitamos conocer la palabra de Dios, número uno, y número dos, usar la palabra de Dios como una espada. Usar a través de su boca. Cuando el diablo atacaba a Jesús en Mateo y Lucas capítulo 4, en el desierto, el tentador ha venido para atacar a Jesús 3 veces. Cada vez Jesús respondió con la palabra de Dios y nunca respondió sin la palabra de Dios. Él no ha dicho al diablo: yo soy el Hijo de Dios, yo soy lleno con el Espíritu Santo, yo tengo autoridad sobre ti. Solamente la palabra, porque el diablo no puede hacer nada contra la palabra de Dios. Aleluya. Tenemos armas muy fuertes. Uno es la palabra de Dios. Por eso necesitamos saber la palabra, entender, aprender, usar la palabra, porque la palabra es nuestra arma contra el enemigo. Y el Espíritu Santo usa solo una arma, se llama la palabra de Dios, la espada del Espíritu Santo. También tenemos que saber el poder que tenemos en la sangre de Jesús. El diablo no tiene respuesta para la sangre de Jesús. Pero hoy día la iglesia no entiende mucho. Por eso la iglesia no puede vencer. Porque no sabe el poder de la sangre de Jesús. Nosotros tenemos que saber más sobre el pacto en la sangre de Jesús. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 12 versículo 11 que nosotros los santos vencimos sobre el diablo a través de la sangre y a través de la palabra de nuestro testimonio. La sangre y la palabra que nosotros testificamos. Entonces, si quiero vencer sobre el diablo, mi boca tiene que confesar, proclamar que la sangre de Jesús hace. No la boca de otra persona, mi boca. Por eso cuando nosotros oramos por la gente, que Dios libra a la gente, tenemos oraciones que la gente tiene que repetir y confesar y proclamar que Cristo ha hecho por ellos en la cruz. Porque ellos tienen que confesar para ser libres. Hay un versículo muy importante para liberación y se encuentra en Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10. Ahí la Biblia dice que hay dos cosas importantes para que una persona se salva. Dos cosas importantes.
Una es fe en el corazón. Fe en corazón. Fe en Cristo. Fe en su muerte y resurrección. Tenemos que tener fe en Cristo. Y número 2, tenemos que confesar con nuestra boca que Él es el Señor. Porque si no confesamos el Señor, Jesús como el Señor, no como Señor, no como un Señor. Jesús no es un Señor. No hay otro Señor. Jesús es el único Señor. Amén. Tenemos que confesarle como el Señor para ser libre. Y la palabra ahí es sozo. Sozo significa salvación. Sozo significa liberación. Sozo significa sanidad, bendición, protección. Es una palabra muy completa. No es como nosotros leemos solamente salvación. Este principio funciona no solamente para salvación del alma, sino para liberación y sanidad y bendición y protección. ¿Cómo lo recibimos? A través de fe en el corazón y la palabra de Dios en nuestra boca. La palabra de Dios en nuestra boca. Y aquí quiero decir una cosa que creo que es importante. Tenemos 3 diferentes tipos de confesión. 3 diferentes tipos. Número 1 es confesión de pecados. Tenemos que confesar nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, dice la Biblia, Él es justo y fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda iniquidad. Primero de Juan 1:9. Ahí está escrito. Entonces, si no confesamos nuestros pecados al Señor, no vamos a recibir perdón de pecados. Y hoy día no lo usamos mucho esta práctica. Pero cuando oramos tenemos que confesar pecados. Dios, lo he pensado, lo he dicho, lo he hecho, perdóname en el nombre de Jesús. Cuando confesamos el pecado, la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Sí, amén. Entonces, confesión número 1 es confesión de los pecados. Confesión número 2 es que hemos visto en Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10. Confesar a Jesús. Si confesamos a Jesús, Jesús nos va a salvar, liberar, sanar, todo. Si confesamos con fe, entonces confesamos a Jesús. Jesús ha dicho, si si nosotros confesamos a Jesús entre la gente, en frente de la gente, Él nos va a confesar en frente del Padre y de sus ángeles. Amén. Entonces, de nuestra confesión a Jesús depende si Dios el Padre va a enviar los ángeles que nos ayudan y luchan con nosotros. Amén. Cuando nosotros rechazamos a Jesús,
Él nos va a rechazar en frente del Padre y de sus ángeles. No Espíritu Santo, no ángeles, nadie en nuestra ayuda cuando nosotros rechazamos a Jesús. Por eso la Biblia dice, cualquier cosa que atamos en la tierra va a ser atada en el cielo. Cualquier cosa que nosotros desatamos en la tierra va a ser desatada en el cielo. Nosotros con nuestras bocas atamos y desatamos en el cielo. Esta autoridad nosotros tenemos en nuestras bocas. Entonces es muy importante saber que nosotros tenemos que confesar a Jesús. ¿Quién es el Jesús? No solamente un profeta. Un profeta no te salva. No solamente un maestro no te salva. No solamente un pastor o evangelizador, o no solamente un apóstol. No solamente el Hijo del Hombre. Tenemos que confesarle como el Hijo de Dios. El Hijo de Dios nos salva. El Señor nos salva. Tenemos que confesar su muerte y resurrección de la muerte. Entonces, confesamos, número 1, nuestros pecados. Número 2, confesamos a Jesús. Y número 3, tenemos que saber cómo confesar la palabra de Dios. Cómo proclamar la palabra de Dios. En toda situación. Especialmente cuando la situación es muy difícil. Tenemos que saber cómo confesar la palabra. No cómo me siento. ¿Qué sentidos tengo? Pero ¿qué dice la palabra? Por ejemplo, cuando somos atacados, no arma creada contra mí va a prosperar en el nombre de Jesús. Isaías 54:17. O Salmo 91. Versículo 10 hasta 12. Dice que ningún mal te sucederá y ninguna epidemia va a venir a tu morada, porque a sus ángeles mandará por ti, para que te guarden en todos tus caminos. Para que te guarden en todos tus caminos. Por camioneros muy importante. Sí. Tienes que confesar, tienes que orar eso. Entonces, tenemos que saber que confesando la palabra de Dios nos libra del enemigo. Como en Apocalipsis capítulo 12, versículo 11 Jesús ha dicho que vencimos el diablo a través de la sangre de Jesús y de la palabra de nuestro testimonio. Entonces, la sangre y la palabra de Dios, dos armas muy importantes que tenemos que usar contra el enemigo. Y cuando oramos por liberación, a veces yo uso la Biblia. Leemos la Biblia y el espíritu inmundo
pierde poder cuando escucha la Biblia, especialmente versículos muy importantes para él. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 20, donde se ve qué va a suceder con el diablo, falso profeta y anticristo. ¿Dónde van a ir? En el lago del fuego. Cuando leemos eso, los espíritus tiemblan porque escuchan qué va a suceder con ellos. Ellos necesitan escuchar la palabra. Por eso, a veces, no solamente fuera, lee un poco la Biblia. Da a la persona que necesita libertad a leer la Biblia, si puede leerla, porque a veces el Espíritu no le da a la persona confesar la Biblia. También la Biblia como un objeto tiene poder cuando usamos con fe. Porque la Biblia dice que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Y a veces yo digo, esta es la espada del Espíritu Santo. Y con ella yo corto toda cadena del diablo en el nombre de Jesús. El Espíritu grita. ¿Por qué? Porque pierde poder. ¿Sabes? Entonces tenemos que saber. Y a veces yo digo a la gente, yo tengo temor dormir solo. Toma tu Biblia, duerme con tu Biblia. Duerme con tu Biblia en la cama. Los demonios odian la Biblia. Pon en toda habitación una Biblia. También pon versículos en la pared. Cuando un demonio entra y ve el versículo, el Espíritu Santo funciona a través de este versículo. Porque la Biblia, la palabra de Dios, es la espada del Espíritu Santo. Entonces, cuando la palabra de Dios está en nosotros y en nuestra casa, nosotros dejamos el Espíritu Santo para funcionar completamente. Él funciona completamente. Más palabra, más función del Espíritu Santo. Menos palabra, menos función del Espíritu Santo. Porque Él depende de la palabra de Dios. Y siempre la palabra y el Espíritu Santo funcionan juntos. Mira, como yo también, yo soy Juan. Yo tengo 2 manos y funciono con 2 manos. Dios también es una persona, tiene 2 manos. Una mano se llama la palabra de Dios, otra el Espíritu Santo. No funciona solo con uno, con 2. Y siempre la Trinidad funciona juntos. Sí. Siempre. Por eso las personas que no le importa el Espíritu Santo, no ven mucho de Dios. Porque hay un versículo muy importante. Puedes ponerlo. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 18. Ahí la Biblia dice, tenemos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en un versículo. Y este versículo nos muestra cómo funciona Dios. Yo voy a abrir ahí. Efesios, capítulo 2,
versículo 18. Porque por medio de él, por medio de Jesús, diga por medio de Jesús. Por medio de Jesús. Entonces Dios funciona por medio de Jesús. Jesús es el camino. Él ha dicho, yo soy el camino. Entonces, Dios funciona a través del camino, del Jesús. Y aquí leemos, por medio de Él, por medio de Jesús, los unos y los otros, y hebreos y las naciones, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Aquí vemos que a través de Jesús, dice, por medio de Jesús, por el Espíritu tenemos entrada al Padre. Mira, por medio de Jesús, por mismo Espíritu, tenemos la entrada. En español no está dicho muy bien. Por medio de Jesús, a través del Espíritu, tenemos entrada al Padre. Por medio de Él, de Jesús, tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu, a través de Él. Entonces, no se puede ir al Padre solamente por Jesús, Necesitamos el Espíritu Santo. Por esto, mucha gente no tiene entrada al Padre porque no reconoce el Espíritu Santo y su función, su ministerio. Necesitamos el Espíritu, necesitamos Jesús todo también. Vale. Vamos a continuar. También, mira, este hombre hiriéndose con piedras, dice la palabra. Hoy día se puede ver mucha gente con tatuajes. ¿Se dice tatuajes en español? Tatuajes. Esto no es normal. Esto no es del reino de Dios. Esto es del reino de las tinieblas. Y más la gente tiene tatuajes. Eso no es para condenar a la gente, oh, yo soy muy pecador. No por eso. Tengo que hacerle que el tatuaje puede ser una puerta para un espíritu maligno para entrar en tu vida. Porque mira, la Biblia dice en Proverbios que el hombre es como una ciudad, ¿sí? Una ciudad. Nosotros somos como una ciudad. Y las ciudades o el hombre es como una casa. La Biblia dice que el hombre es como una casa. Y los espíritus quieren entrar en esta casa y vivir en esta casa. Sí. Cada quiere una casa. Cada persona quiere una casa. Y los demonios también quieren. Pero la Biblia dice que nosotros somos casa de Dios. Somos el templo de Dios. Y el Espíritu Santo vive en nosotros. Pero una casa tiene muchas habitaciones. Y una ciudad tiene varios. Y puede ser que en un barrio o una casa viven enemigos. Por eso,
nosotros tenemos que cerrar toda puerta al enemigo y no abrir puertas. Hemos orado muchas veces para gente que tienen tatuajes. A veces nada está ocurriendo, pero a veces cuando ungimos el tatuaje, la gente grita y lucha y demonios manifiestan. Porque esta es la puerta y no solamente puede ser puerta, pero puede ser fortaleza para estar ahí. Y hay iglesias donde la gente hacen tatuajes, no tienen problemas. Yo no tengo problemas porque soy religioso. No tengo problemas con eso. Pero para mí es importante si voy a dar una puerta del diablo, abrir una puerta para el diablo, para los demonios o no. Yo no quiero eso. Y otra cosa es que nuestros cuerpos son redimidos, comprados por la sangre de Jesús. Y mi cuerpo y tu cuerpo no es tuyo, no es mío. Nuestros cuerpos son propiedad del Padre en los cielos. Nuestros cuerpos son templos o casas de Dios para vivir el Espíritu Santo en santidad en nosotros. Y por eso tenemos que ser limpios de toda maldad, de todo pecado, como es posible. Y no hacer daños al templo de Dios. Ningún daño. Porque si dañamos el templo de Dios, Dios nos va a dañar después, la Biblia dice. Por eso, vale. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y arrodilló ante él. Y clamando a gran voz, mira, a veces la gente dice, ¿por qué tienen que los espíritus gritan, claman con gran voz? Yo no sé por qué, a veces lo hacen. Pero ¿qué podemos hacer? Algunos dicen, entonces no vamos a orar para liberación. No. Este hombre clamaba, este espíritu clamaba con gran voz, pero Jesús no ha dejado el hombre, pero liberado el hombre. Entonces tenemos que liberar los hombres, no dejarle en esta situación. ¿Vale? ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Mira. Hablan. Los espíritus hablan. Son personas. Pueden pensar, pueden planear, pueden funcionar, pueden hablar. Y cuando los espíritus malignos están en la presencia de Dios, en el fuego del Espíritu Santo, ellos no pueden estar así. Empiezan a gritar, empiezan a hacer algo. Porque el fuego es fuego. Es como tú, el fuego. Vas a gritar, ¿ah? Entonces ellos también empiezan a gritar porque sienten el fuego del Espíritu Santo. Y nuestro Dios es fuego consumador. ¿Así se dice? Consumidor. Fuego consumidor para los enemigos. Fuego consumidor. Y consuma a los enemigos. Amén. Y ellos empiezan a gritar. Y mira, ¿qué tienes conmigo? Tienes nada conmigo. Jesús, Hijo del Dios Altísimo. En este momento, los discípulos de Jesús no sabían quién es Jesús. La gente alrededor no sabía quién es Jesús, pero el demonio sabía en el momento
quién es Jesús. Porque ellos reciben información en el Espíritu. Mira, los discípulos no sabían. Jesús dice, ¿qué pensáis? ¿Quién soy yo? Uno dice así, otro así, ahora. ¿Qué pensáis vosotros? 11 no sabían nada. Solamente Pedro ha dicho, tú eres Cristo, el Hijo de Dios. Solamente Pedro ha recibido revelación. Pero los demonios sabían. Ellos conocían a Jesús. Sabe el nombre, Jesús. Dice, tú eres Jesús. Sí. Él sabe el nombre, Hijo de Dios Altísimo. Y después dice, te conjuro. Te conjuro, eso es una forma de maldición. Sí. Los espíritus malignos maldicen. Sí. Si escuchas un espíritu maligno cuando habla cosas muy raras, muy malas. Pero no se preocupe. No es la persona, no es el hombre. El hombre puede amarte, quererte, pero cuando el espíritu habla es otra cosa. Por eso cuando oramos por la gente tenemos que saber la diferencia entre el hombre y el espíritu. Cuando el hombre habla es una cosa, cuando el espíritu habla es otra cosa. Cuando oramos por el hombre, tenemos que amar al hombre o la mujer. Tenemos que amar, mostrar nuestra aceptación, amor. ¿Por qué? Porque cuando la gente tiene demonio, ellos piensan, no, yo soy muy malo. ¿Por qué tengo demonio en mí? Tienen culpa en sí mismos. Pero no es una culpa. Necesita liberación. Pero cuando mandamos en el espíritu inmundo, tenemos que hacerlo con autoridad. No misericordia para los espíritus. No misericordia para los hombres, no por espíritu. Pero si odiamos los espíritus malignos, no tenemos que odiar a la persona. En una iglesia, dos hermanos, uno manifestaba y el otro, lo ha tomado aquí, dice, fuera, 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 fuera. Pero puedes matarle. No solamente el espíritu maligno, sino si su espíritu puede salir. No se hace así. Tenemos que hacerlo con amor por el hombre, pero autoridad sobre el espíritu. Sí. Y es muy importante. Mira, aquí Jesús hace la diferencia. Y Él habla con el espíritu inmundo. Hay gente que dice, Jesús solo con una palabra hacía fuera, echaba fuera demonios. Pero la gente que dice esto, nunca han echado un espíritu fuera. No saben nada, no tienen experiencia, solamente así piensan. Pero aquí, mira, Jesús manda el espíritu para salir, el espíritu empieza a hablar. A veces ellos hablan. Y cuando hablan, pierden poder. Cuando empiezan a dar información, pierden poder. Porque ellos quieren ser escogidos para que nadie sabe su presencia. Por eso hoy día en la iglesia no se sabe por eso. Porque ellos se esconden. No estamos aquí. No. En Marcos 1, el demonio dice, déjanos en paz. Déjanos en paz.
no quieren nada. Y nosotros hemos dejado los demonios en paz. Pero la gente necesita paz, no los demonios. Sí. Y aquí dice, te conjuro por Dios que no me atormentas. Entonces la presencia del Señor atormenta los demonios. Por eso grito. Hay gente que dice, oh, así se da gloria al diablo. No. Él pierde su territorio. Él pierde el poder. Él no puede esconderse. Cuando Jesús y su presencia está, ellos empiezan a manifestar y pierden su presencia. Pierden su autoridad y poder. Y dice, te conjuro por Dios que no me atormentes. Y en otro lugar dice, no me atormentes antes del tiempo. Antes del tiempo. Entonces ellos saben que van a ser atormentados cuando el tiempo viene. Cuando su tiempo viene. Pero dice, antes del tiempo, porque vienes ahora. Yo sé que voy a ser atormentado, pero no ahora. Pero mira, la Biblia dice en 1 de Juan 3:8 que por esta razón el Hijo de Dios se fue manifestado para deshacer o para destruir las obras del diablo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Mira, esta es la razón por qué el Hijo de Dios ha venido, para destruir las obras del diablo. Entonces nosotros como sus discípulos necesitamos también destruir las obras del diablo. No solamente hablar, pero destruir. Esta es parte espiritual. La otra parte, en Lucas capítulo 19, versículo 10, dice que el Hijo del Hombre ha venido para salvar, para buscar y salvar lo perdido. Entonces, otra vez vemos estas dos partes en su ministerio. Una parte para el hombre, ¿qué dice? Hijo del hombre, no hijo de Dios. Hijo del hombre. Como hombre, Jesús ha venido para salvar, para buscar y salvar ¿qué? Hombres. Él ha venido como hombre para los hombres. Él ha venido como hijo de Dios para el diablo, para destruirlo. Entonces, dos cosas. Viene para salvar almas, viene para destruir el diablo. Entonces nosotros también tenemos que hacer estas dos partes de nuestro ministerio. Salvar personas, sanar personas y destruir la obra del diablo a través de Jesús. Versículo 8, ¿por qué le decía, sal de este hombre espíritu inmundo? Mira que dice Jesús, sal. De este hombre. Mandamiento. Hay gente que dice, no necesitas decir sal, solamente ven Espíritu Santo. Suena muy espiritual, pero no es justo. Porque Jesús no ha dicho, ven Espíritu Santo, porque Espíritu Santo ya estaba ahí. Pero si Jesús no dice sal, Él no va a salir. El espíritu inmundo sale porque hay mandamiento de la posición de autoridad. Y Él tiene que obedecer. Ellos no quieren salir de los hombres porque se sienten bien. Ellos sienten paz cuando están en los hombres,
Los hombres no sienten paz. Pero cuando el espíritu se va, el hombre tiene paz, pero el espíritu inmundo no tiene paz. Por eso quiere venir otra vez, dice la Biblia. Tenemos que ver cuánto tiempo pedí. Един час до тук. Един час. Vale. Entonces, eso es bien. Y lo último que quiero decir en este momento es: en otro evangelio dice el Espíritu: si nos echas fuera, déjanos ir a los puercos, a los siervos. Si nos dejas fuera, si nos echas fuera, entonces no quieren salir, pero sí tenemos que salir, entonces vamos a entrar en cerdos. No quieren estar outside, fuera de cuerpos. No quieren estar fuera de cuerpos, pero ¿por qué necesitan cuerpos? Los espíritus malignos, para funcionar, necesitan un cuerpo. ¿Por qué? Aquí hay espíritus malignos, pero no pueden hacer nada porque no están en cuerpo. Cuando entran en un cuerpo, entonces pueden dañar y quieren entrar en los cuerpos de gente con autoridad, por ejemplo, presidente, parlamento, pastor de la iglesia. Por ejemplo, ¿por qué? Porque puede tener más gente entrando. Y mira, ahora tenemos presidentes, parlamentos y todo eso. Mira en Europa que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque los demonios manipulan los gobiernos. Y por eso las leyes se cambian por mal, para que a través de la ley se hace injusticia. Eso es que el diablo quiere hacer. A través de la ley, legalmente, hacer injusticia. Por eso nosotros tenemos que saber cómo luchar, liberar, porque si viene un presidente a ti, necesito liberación, pero no diga a nadie. ¿Puedes liberar? El presidente de la república, si necesita. Tengo un demonio que me tormenta por la noche, que me controla, que me manipula. Líbrame, por favor. Yo no sé cómo. Jesús lo sabe, pero yo no sé. Pero Jesús nos ha dado autoridad y poder para hacer las obras de Él, para liberar a la gente. Entonces tenemos que ser preparados para la obra, porque hay mucho por hacer. Y mira, si en el tiempo de Jesús necesitaban liberación, hoy día se necesita mucho más liberación, porque la gente ha entrado en muchos pactos con el diablo, cosas raras, malas, más que Sodoma y Gomorra hoy día. Entonces la gente necesita ser libre, y nosotros como cristianos, como ministros de Dios, necesitamos saber cómo podemos hacer la obra con sabiduría. Digo, con sabiduría, con fe, con el Espíritu Santo, con la palabra de Dios. Tenemos que ser sabios y saber cómo sacar los demonios, y no solamente sacar, mandar los demonios donde se necesitan estar, y que no se vuelvan. Todo eso tenemos que saber. Salir y dar una dirección. No tiene que ir donde quiere. Damos dirección también. Pero vamos a hablar después por eso. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús.
por tu palabra, por la presencia del Espíritu Santo. Y oramos, Señor, que tú nos hablas a nuestro espíritu, a nuestra mente, y que recordamos todo que está de tu espíritu, que es de tu espíritu y de tu palabra. Prepáranos, enséñanos ser unos soldados del reino de Dios, soldados del Cristo, obreros del reino de Dios, que verdaderamente pueden